Pregunta: ¿en la viudez no es lo mismo? Respuesta: aquí la cosa difiere casi totalmente y casi siempre hay que reaccionar contra la falta de peso. No es cosa fácil, sobre todo cuando hace calor, aumentar o ni siquiera mantener el apetito. Por otra parte, en caso de excedente, no existe ninguna complicación para hacer perder un poco de peso a los viudos. Basta con mostrarle su hembra durante 2 minutos, 48 horas antes del día del enjaule. Para jugar la viudez, no podemos pues escoger una raza cuyos representantes sean más ligeros que lo normal. Creemos que para practicar este método, el exceso de peso es más interesante que la escasez del mismo. Pregunta: ¿qué se puede considerar como normal en la pérdida de peso después de la vuelta de un concurso? Respuesta: estimamos que aproximadamente 2 horas después de su vuelta y después de haber comido una decena de granos a la llegada y haber bebido a discreción, una paloma que ha volado una etapa de velocidad o de pequeño medio fondo debe, poco más o menos, presentar su peso normal, el mismo que tenía a la salida. Los músculos estarán más relajados, menos tensos, pero el peso deberá ser poco más o menos el mismo. Es un criterio muy serio que permite presagiar o prever la siguiente prestación. Cuando menos haya perdido una paloma en su último concurso, más grande será la confianza que le podremos acordar en la siguiente prueba, siendo las otras condiciones iguales, naturalmente. Pregunta: ¿y lo contrario también es cierto? Respuesta: indudablemente. Cualquiera que sea su última clasificación, la paloma que haya perdido peso de manera que la diferencia sorprenda sensiblemente al examinador atento, no tendrá nunca días suficientes en la semana para restablecerse antes de volver nuevamente a la cesta el viernes o el sábado siguiente. Si queremos que pueda contar con todas sus posibilidades, será obligatorio otorgarle al menos una semana de reposo suplementario. La falta de peso a la salida es la causa de pérdidas inexplicables y lamentables. Pregunta: ¿esto es también muy importante cuando se trata de palomas de largas distancias? Respuesta: aquí, las fluctuaciones de peso son más grandes. Un ave que vuela desde el alba al crepúsculo pierde normalmente más peso que otra que solo trabaja 3 o 4 horas. Lo importante es otorgarle el tiempo necesario para la recuperación completa entre cada salida. Y este es el peligro que amenaza a todo colombófilo que se inicie en los concursos de fondo. Por el hecho de que una paloma haya recuperado su viveza habitual, se la enjaula antes de que haya adquirido su peso normal y, muchas veces, llega la catástrofe. El colombófilo de fondo experimentado otorga generalmente a sus palomas el tiempo de recuperación necesario. Espera hasta que llegue, con el peso de combate, la condición ideal para una nueva salida. Pregunta: ¿son muchos los jugadores de fondo que exageran en este sentido? Respuesta: ciertamente. Y eso da una explicación al hecho que son pocas las palomas de fondo que mueren en el palomar. Y también que son pocas aquellas que conservan su calidad de cracks durante más de 2 o 3 años, mientras que, tratadas más prudentemente, podrían haber repetido sus buenos resultados durante media docena de temporadas. Lo importante está en saber quién gana más: el colombófilo que enjaula sus palomas 10 veces en el espacio de 2 temporadas, o el otro, el más prudente y más paciente, que espera que se encuentren en plena posesión de todas sus fuerzas y solamente las enjaula 3 veces por temporada, pero durante 5 o 6 años consecutivos. Pregunta: ¿el programa de una paloma del gran fondo solo debería comprender 3 pruebas de entre 700 y 1000 kilómetros? Respuesta: es un problema que hemos tratado muchas veces en nuestros escritos.
A pesar de que nuestra manera de pensar no haya encontrado la unanimidad, nosotros la seguimos manteniendo. Hay muchos colombófilos de fondo que solo aguantan algunos años. Sabemos que algunos piensan que los 3 concursos que nosotros preconizamos son un mínimo muy bajo. Creemos que la fama y el dinero influyen mucho en gran parte de colombófilos. Se busca el resultado espectacular para poder sacar partido lo más pronto posible. Pero la naturaleza tiene también sus derechos y la resistencia de las palomas no es tan ilimitada como los deseos y la ambición de sus propietarios. Deberíamos recordar que todo esto que digo a continuación, al cabo de media docena de años o de una docena de golpes duros, el ave, por muy buena que sea, comienza a acusar la fatiga y su recuperación se hace más laboriosa. Se vuelve a enjaular dicha paloma porque ese ritmo ha entrado a formar parte de nuestras costumbres, sin que el ave haya recuperado su peso normal. Resultado, o llega muy tarde o se pierde. Pregunta: ¿la evaluación del peso de las palomas favoritas es el problema más delicado, pero también más importante del jugador? Respuesta: el diagnóstico para el marcaje de las palomas en la lista de concursos va estrictamente ligado y subordinado a una cuestión de seguridad de juicio en este ámbito. El colombófilo y a fortiori el jugador de dinero tiene que ser capaz de dar en este asunto una apreciación exacta. Para llegar a ello, hay que ejercitarse durante todo el año, de tal manera que el juicio pueda venir casi automáticamente. Tenemos que poder decir, en todo momento del año, si las palomas pesan demasiado, si tienen un peso normal o si son demasiado ligeras. Solamente partiendo de esta comprobación, podemos adaptar nuestra manera de obrar a las necesidades que se pueden presentar. Pregunta: ¿se precisa mucha experiencia? Respuesta: el colombófilo que quiera trabajar bien tiene que dedicar todo un periodo de su vida a manipular muchas palomas, cosa que le permitirá adquirir el buen tino en este ámbito. El colombófilo que se conforme con manipular solamente sus propias palomas vivirá siempre dentro de unos horizontes relativamente cortos. Pregunta: en la práctica, esto nos lleva al estudio de algunos puntos importantes, ¿no? Respuesta: a la salida del invierno y después del periodo de incubación, es el peso de la paloma el que debe influir en la decisión del colombófilo en lo que se refiere a la cuestión de saber si va a criar o no antes de la temporada deportiva. La solución más fácil será ciertamente criar un pichón. En caso contrario, habrá que racionarlas bastante durante la incubación o las incubaciones preliminares a la puesta en viudez, si se quiere evitar un aumento de peso muy poco deseable en esta época. Pregunta: ¿la previsión es una de las primeras cualidades del buen viudista? Respuesta: en este caso, dicha previsión se traduce por la siguiente precaución. Sí, inmediatamente después de haber retirado las hembras, los machos tienen buen peso y siguen comiendo bien, se puede adquirir una cierta seguridad en la continuidad de esas buenas disposiciones para el futuro, incorporando momentáneamente en la mezcla una cantidad de un 15 o 20% de cebada. Dicha mezcla será servida únicamente en el caso de que los viudos tomen la cebada de la misma manera que los otros granos más apetitosos. Pregunta: ¿el ejercicio es igualmente un gran regulador de peso y un excelente encaminamiento hacia la obtención de la condición ideal? Respuesta: ciertamente. Si su empleo es delicado, el training es, en el aspecto que estamos tratando, un arma muy eficaz.
Como ya sabemos que el equilibrio perfecto solo existe cuando la paloma se encuentra en su peso ideal, podemos deducir que sin esa condición, la paloma se cansa exageradamente para volar con menos eficacia. Pregunta: al principio de temporada, un ligero excedente de peso puede ser muchas veces ventajoso para el ejercicio bien organizado. Respuesta: cuando se impone el training según las necesidades del peso, dicho training o entrenamiento será ventajoso. Es el peso de las palomas el que tiene que servir de regla al manager para proclamar la duración y la progresión de los vuelos durante el periodo preparatorio a los entrenamientos propiamente dichos. Al obligar a las palomas demasiado pesadas a volar una etapa de 100 kilómetros solamente, se las fatiga enormemente, incluso si vuelan por el camino más corto. Obtendríamos el mismo resultado si en la misma condición les obligáramos a volar durante una hora alrededor del palomar. Por eso, en muchos casos, los vuelos forzados han hecho más mal que bien, ya que están mal concebidos. Es la resultante del principio que hace que la paloma solo vuele con facilidad cuando se encuentra en su peso ideal. Pregunta: ¿los vuelos libres son más fáciles de organizar y menos peligrosos? Respuesta: es su única ventaja sobre los vuelos forzados. Los vuelos libres permiten a la paloma dosificar ella misma su esfuerzo. Por eso son también menos eficaces, ya que la paloma no se exige y no vuela 5 minutos más cuando no lo desea. Solo los vuelos con bandera dirigidos con maestría llevan a la paloma a volar casi como un autómata. Además, dichos vuelos les procuran un apetito regular y, por consiguiente, un peso normal más exento de altibajos. En este ámbito, seguimos manteniendo que el mejor resultado se obtiene por medio del vuelo dirigido. Es pena que este vuelo exija un tacto, una habilidad que muchos colombófilos no poseen. Pregunta: ¿usted no ha hablado nunca aquí de viudos demasiado ligeros? Respuesta: no vale la pena. Los colombófilos que al principio de una temporada llegan a dicha situación demuestran que no comprenden absolutamente nada del juego de las palomas. Todo lo que les podríamos decir quedaría letra muerta. Dichos colombófilos, lo único que podrían hacer sería estudiar el presente tema exactamente igual que si tuvieran que hacer un examen sobre esta materia. Solamente así serían capaces de corregir su manera de obrar para estar más o menos seguros de obtener un resultado mejor al año siguiente. Pregunta: ¿el régimen alimenticio y la manera de alimentar desempeñan igualmente un papel de primera importancia? Respuesta: a pesar de que las apariencias puedan parecer contrarias, pensamos que es más difícil alimentar a las palomas jugadas al natural que a los viudos. En efecto, en las palomas jugadas al natural hay que asegurar, además del peso normal, una entrada lo suficientemente rápida para que el ave no pierda en el tejado la ventaja que haya podido sacar en su vuelo. Aquí es preciso que las palomas coman bastante para mantener su mejor peso y no demasiado para que se queden al mismo tiempo con un poquito de hambre. Hay que llegar a que coman todo lo que necesitan y que se queden al mismo tiempo, después de cada comida, con la impresión de que la despensa está completamente vacía. Pregunta: ¿eso debe ser muy difícil? Respuesta: no demasiado para el colombófilo inteligente que quiere obrar bien. En general, basta comparar la distribución antes de que haya saturación de comida. Es decir, cuando las palomas tienen todavía un poco de hambre, cuando en un mismo palomar las palomas se encuentran en posiciones diferentes. Hay que darles la comida a cada una en su sitio, respetando las indicaciones siguientes. Una paloma en periodo de celo y una paloma que está criando
Deben de comer 2 veces por día a discreción sin que rechacen la comida. Otra paloma que está incubando, a partir de 5 días, habrá que acortarle la comida, ya que es entonces cuando el peso se hace fácilmente anormal. Pregunta: ¿es por esto que muchas hembras fallan muy a menudo durante la incubación? Respuesta: cuando vemos que la buena hembra se queda encima de los huevos durante la comida de la tarde, no hay que cometer la tontería de llevarle un poco de comida al lado de su nido. No hay que creer que incuba con tal entusiasmo que no tiene tiempo de ir a comer. La verdad es que no tiene ninguna necesidad de comer. Tomadla entre las manos, comprobad su peso y os daréis fácil cuenta de ello. Si la invitáis a comer cuando ella quiere quedarse en el nido, aumentaréis todavía más sus reservas y perturbaréis su peso y su equilibrio. Pregunta: se ha dicho muchas veces que en la viudez la gran dificultad es hacer comer a los machos para mantenerlos en su peso normal. Respuesta: nosotros nunca hemos compartido esa opinión. Los lectores que han puesto la confianza en nosotros y han seguido nuestros consejos desde hace más de 40 años, no han tenido nunca la mínima dificultad en este ámbito. Si solo fuera cuestión de hacer comer a los viudos para tenerlos en gran condición, podemos asegurar que los nuestros habrían estado siempre en forma. Pregunta: eso sería demasiado fácil, pero es insuficiente, ¿no? Respuesta: es el primer punto, ciertamente. Sin eso, no se puede esperar nada. El apetito regular es indudablemente el camino que lleva al mejor peso, pero hay una cosa que no llegan a entender muchos colombófilos. Contrariamente a lo que algunos piensan, muchos viudos tienen un poquito más de peso que su peso ideal, y eso es suficiente para impedir que realicen los grandes resultados, sobre todo en los concursos de pequeñas y medianas distancias, donde la cesta no tiene tiempo de operar el cambio deseable. Cuando por algún motivo se retienen las palomas y se sueltan el lunes en vez del domingo, hay colombófilos que obtienen mejores resultados que si las palomas hubieran sido soltadas el mismo domingo. Esto depende únicamente de una cuestión de peso en el momento de la suelta. Pregunta: ¿no se trata más bien del volumen que de peso? Respuesta: es un asunto muy delicado. Se trata simplemente de matices y tememos no sabernos explicar como es debido para hacernos comprender. Efectivamente, es el volumen de esas palomas lo que debe variar un poco en vez de que hayan alcanzado su peso normal. De tal manera que, como lo hemos explicado precedentemente, su peso específico varíe un poco. Entonces, es la forma lo que permite a la paloma dar todo lo que ella puede y lo que la hace infatigable. Esa forma que deseamos a todos nuestros lectores durante largas semanas. Pregunta: la gran forma es excepcional, pero la forma ordinaria ¿puede ser suficiente? Respuesta: sí, por la simple razón de que no hay nunca en un concurso el suficiente número de palomas en gran forma para conquistar todos los premios. Nuestro sistema de clasificación permite a las buenas palomas, simplemente en buena condición ordinaria, clasificarse honorablemente e incluso ganar dinero si llega el caso. En efecto, los colombófilos que tienen palomas en gran forma muchas veces se dan cuenta de ello demasiado tarde y no apuestan a tiempo. Eso es ventajoso para los demás. Pregunta: ¿el jugador tiene que dedicar mucho tiempo a la reflexión? Respuesta: hay que reflexionar mucho, observar, comparar y hay que tomar notas si la memoria no nos responde. Hay colonias que se encuentran en plena forma en abril, que sufren una baja de régimen ya en mayo y que se encuentran completamente en decadencia a mediados de junio. Lo contrario también existe. Hay excelentes colombófilos que comienzan sin grandes resultados y que solo juegan verdaderamente bien
a partir del 15 de junio. Cada uno debe saber que generalmente y en las mismas condiciones, los mismos éxitos se presentan poco más o menos en las mismas épocas, y eso debe guiar al colombófilo que verdaderamente quiere ser dueño de la situación.